También desde aquí se encuentran, sin duda, las mejores vistas de la monumental central térmica de Aliaga. Estamos dentro. Aragón es un territorio lleno de lugares olvidados. Nuestra misión es encontrarlos, explorarlos y conocer cómo fueron y qué sucedió para que hoy el olvido los haya dejado anclados en el tiempo. Es un espectáculo este sitio. ¡Hola! Incluso huele como a metal. Me voy de aquí. Es definitivamente de lo más brutal, de lo más salvaje que he vivido y visto en mucho tiempo. La central pues es parte de la historia de mi familia. Yo creo que es la parte más importante de mi vida. El espacio al que estoy a punto de llegar es probablemente uno de los edificios industriales olvidados más impresionantes del país. Se encuentra en plena comarca de las cuencas mineras y fue precisamente el carbón extraído de las minas que hay en la zona lo que alimentó durante algo más de 30 años a la mítica central térmica de Aliaga. Tenía muchísimas ganas de llegar, porque este lugar es único. ¡Empezamos! Esto es Aragón Urbex. He querido empezar esta exploración por el origen de todo, y es que en este lugar es donde se recepcionaba el carbón que posteriormente abastecía a la central térmica. Desde aquí puedo ver perfectamente un silo, y todas estas estructuras servirían para la clasificación de esta roca. Sí, creo que todo esto es carbón. Todavía queda carbón a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que esto paró. Y este trozo de hierro oxidado eran las antiguas vías con las que transportaban el carbón. Y quería empezar desde este punto, no solo porque es el inicio del proceso, sino porque también desde aquí se encuentran, sin duda, las mejores vistas de la monumental central térmica de Aliaga. En los años 40 se crea el coto minero de Aliaga. Nace Minas Industrial de Aliaga, que era una derivada de Eléctrica Reunida de Zaragoza, una filial. A raíz de ahí es cuando se decide montar una central. Se abrió porque estaba el carbón. Así de sencillo, o sea, había unas minas, se montó una mini central, La Leona, en olla marina, para dar energía eléctrica, pero luego vieron la posibilidad de decir, bueno, hay bastante producción. Básicamente había 4 minas principales: el Soldado, Las Heras, olla marina y Campos. El carbón, para transportarlo a la central era muy complicado debido a la orografía del terreno.
Entonces, para ello se realizó un entramado de más de 14 kilómetros de cable con vagonetas, con un transporte aéreo de vagonetas. Este entramado venía desde las bocas de las minas hasta la central. Me muero de ganas por ver de cerca esta central. Vamos para abajo. Al lado de la factoría hay un pequeño núcleo urbano, o bueno, no tan pequeño, porque por lo que veo es bastante extenso y está habitado. De hecho, veo y huelo algunas chimeneas en funcionamiento, como la central térmica. Me encantaría saber quién vivía en este lugar. El hecho de que una gran industria se emplazase en una zona rural como Aliaga suponía un aumento de población, y para dar salida a ese aumento de población, la empresa Eléctricas Reunidas de Zaragoza construyó dos barrios: Santa Bárbara, que es el barrio de los mineros, y la Aldehuela, que es el barrio de los trabajadores de la central. El núcleo familiar era el que determinaba qué tipo de casa o de vivienda te daba la empresa. A mayor número de personas en el núcleo familiar, más grande era la vivienda. Se pagaba como un alquiler simbólico, que yo creo que eran 75 pesetas. Y la luz estaba gratis. En el barrio había 2 tiendas de comestibles. Casino, cine, pues la iglesia, el consultorio, las escuelas. Nosotros no pagábamos ni libros ni nada de eso, todo lo ponía Eléctricas. Yo me acuerdo que Eléctricas nos ponía un microbús para a las 10, 11 de la mañana en verano bajar a la piscina. Y cuando pues querías bajar al pueblo por algo, esperabas al camión que pasaba con los trabajadores a cambiar el turno de la central para montarte en el camión y así no tener que bajar andando. Es que yo creo que los ambientes en los pueblos de trabajo es muy diferente a la capital. En la capital tú trabajas, sales del trabajo, cada uno se va a su casa, su barrio, En el pueblo tú te marchas de aquí, te ibas al pueblo, al bar, a festejar, a ver la novia, al cine, pero ahora eran los mismos en el trabajo que en la calle, es otra cosa. Hasta el jefe el gerente, Rafael Hernández, era el alcalde del pueblo, entonces... Pues parece que todas las personas que vivían aquí eran como una gran familia. Lo que se vivió en este lugar fue algo extraordinario. Y esta de aquí es la entrada a la factoría. Esto era una caseta de control. Y allí detrás hay unos edificios en muy mal estado. De hecho, no tienen ni techo y no sé muy bien qué es lo que habría ahí dentro. Y justo aquí está el pequeño embalse que servía, entiendo, para abastecer de agua a la central térmica. Bueno, digo pequeño por decir algo, porque se me pierde la vista. Al lado de la central se creó un pequeño embalse con capacidad para albergar unos 1.000 millones de litros de agua, que servían para refrigerar y crear el vapor que alimentaba la central. ¿Sabéis en quién estoy pensando ahora justo? En ese trabajador que llegó por primera vez, el primer día de trabajo, a la central. Imaginaos, ¿cómo sería esa sensación de una persona que llega a un pueblo pequeño de las cuencas mineras, de algún punto remoto de toda la geografía española, y de repente se topa con esto? Tuvo que ser una impresión muy fuerte, casi sobrecogedora. Allí vino gente de toda España, porque aquello fue, claro, había trabajo, muchísimo trabajo en las minas. Venía gente de Asturias, como mis padres, de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, gallegos, de todas las partes. Mi padre era gallego, había muchos asturianos, era aquello muy grande, mucha envergadura, y entonces pues venía muchísima gente a trabajar.
todo lo que está alrededor de Aliaga está gracias a la central térmica. Entonces yo creo que eso hizo una población de unos casi 4.000 habitantes, que todo eso lo que hace es una infraestructura bastante grande. Y aquí estoy, frente a esta valla, así que me toca de nuevo encontrar un punto de acceso. Estamos dentro. Es un espectáculo este sitio. Me flipa el ladrillo con estos enormes bloques de hormigón y arriba ese letrero en cemento de Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Y el edificio parece literalmente una catedral, tiene ese aire catedralicio. Las calderas de este templo se silenciaron hace algo más de 40 años. Vamos a ver qué queda dentro. Es definitivamente de lo más brutal, de lo más salvaje que he vivido y visto en mucho tiempo. Pasear por aquí y pensar en el ruido de las máquinas, imaginar cómo estaba todo esto a pleno rendimiento y encontrarlo así ahora, callado, es una sensación extraña y también única. Como si su inmensidad se apoderara de ti. No me extraña que muchos llamen a este lugar la Catedral del Silencio. Lo más reconocible, o por lo menos lo que aún se mantiene en pie, son estas 3 gigantescas chimeneas Es una nave altísima, pero desconozco qué alojaba y qué proceso de la central ocurría aquí. En la nave de calderas estaban las calderas que suministraban la energía, al final el calor, a las turbinas. Tenemos que tener en cuenta que en 1952 es la fecha oficial de inauguración de la central. En el 58 la amplían la potencia instalada, en total 45 megavatios. Es decir, había 2 calderas que daban calor a 2 turbinas. En el 64 se instaló otra caldera, una Walter, y posteriormente otra Mercier. Mirad el interior de la chimenea. Me hace gracia la proyección que tiene aquí la voz. Es como si gritara, seguro que me escucharían desde fuera. ¡Hola! Es el eco de la voz mezclado con el sonido del aire entrando por ese enorme orificio. Hay unas escaleras por aquí. Entiendo que es por donde subirían para limpiar. Las chimeneas están provistas interiormente porque una vez al año, cuando se paraba la central para hacer todo el mantenimiento de la central, pues el interior de las chimeneas se entraba la gente y picaba las escorias que había para dejar totalmente limpias las chimeneas.
no es precisamente el mejor trabajo ni tampoco el más seguro, desde luego. En esta parte de aquí había otra caldera que conecta directamente con la chimenea. No hay gran cosa, sí que es verdad que quedan algunos detalles y los ladrillos que servían para recubrir la estructura, pero me produce bastante respeto estar en un lugar que se calentaba a cientos de grados. Cuando hablamos del infierno, hablamos de la parte baja de las calderas, donde a veces se acumulaba la escoria y donde pues tenían que pinchar con hierros y que fuera cayendo la escoria para ir sacando la escoria. Imaginaros no solo el ruido, sino la temperatura bestial que había allí para la gente que trabajaba. Vamos a ver, las temperaturas eran grandes porque, claro, aquí era toda base de calor. Pero había sitios específicos que si había una avería, a lo mejor tenías que entrar con 70-80 grados de temperatura. A intervalos muy pequeños, con mucho entrar, salir, pero había que hacerlo. Me imagino las condiciones de la época, trabajar aquí a altas temperaturas, mediados del siglo XX. No tuvo que ser fácil. Y no me extraña para nada que este sitio se haya ganado el sobrenombre del infierno. Creo que voy a continuar mi exploración en aquella dirección. Esto de aquí es una salida de humos, tiene pinta de fragua. Aquí pondrían el agua para enfriar el hierro candente que habría en esta supuesta fragua, ¿no? Hay aquí una especie de caseta enrejada y las sillas a lo mejor del operario que trabajaba aquí. Está lleno de muebles de almacenaje, pero no veo ningún resto de herramientas que me dé alguna pista de lo que era esto. Oh sí, espera. Ahí pone orden con las brocas. De hecho está con unos símbolos de exclamación. Orden con las brocas. Casi un grito de que la gente que entrara aquí ordenara las brocas. Quizás esto era un taller de reparaciones, no sé. En esta central había un taller mecánico, también un taller eléctrico, yo voy a hablar del mecánico, que es donde yo estaba, pero el taller mecánico era más o menos donde te juntabas y el encargado distribuía la faena que tenías que hacer en cualquier punto de la central durante el día. Era un sitio de reunión, un sitio de tener las herramientas. Bueno, yo estudio una formación profesional, que la escuela la tenía la misma empresa, que entonces era Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Aquí mismo, en este barrio, montó una escuela de formación profesional. En los veranos, cuando venías de vacaciones, pues tenías que venir a trabajar aquí. Aparte de la gente que estaba a pie de obra, a pie de las calderas, estaba todos los servicios auxiliares, como es albañilería, pintura, carpintería, estaban todos los oficios. Arriba tampoco queda mucho. Un armario y está vacío. Visto lo visto en esta planta, si tuviera que elegir, casi preferiría trabajar en este espacio que cerca del infierno, ¿no? He visto por allí un acceso a lo que parece una segunda nave, así que voy a seguir el recorrido por aquella zona.
otro sitio que me deja boquiabierto. Es una nave que está llena de azulejos, así que entiendo que serviría para tratar líquidos, quizás agua, porque esta central utilizaba el agua para su funcionamiento. De hecho, se nota muchísimo el contraste entre un sitio, todo esto es hormigón, y a partir de aquí, estos azulejos de un color azul también precioso. Veo algunos detalles, escaleras, algunos restos de maquinaria, salidas de humos, lámparas. No sé muy bien qué es exactamente lo que se hacía aquí. Esta planta albergaba las turbinas de la central. Estaba dividida en 2 pisos y una zona subterránea donde estaban los condensadores. Aquí queda algo de agua estancada. Algunas cosas en el suelo. ¿Esto qué es? Parece el plafón de alguna lámpara. A lo mejor se ha caído de ahí arriba. Aquí había una puerta. Creo que estoy en el interior de la estructura que sujetaba la turbina. La parte de abajo era toda la instalación de las aguas, todas las conducciones de agua para alimentar calderas, depuración de aguas también, y en la parte de arriba era donde estaban los grupos, donde llegaba el vapor producido dentro de las calderas y meneaba las turbinas de los rotores y producía la luz. Tenemos que tener en cuenta que las turbinas son muy grandes y ocupan parte del piso de abajo y el de arriba. En el superior de arriba está lo que si dijéramos las cabezas de las turbinas. Aunque estemos en una planta que da a la calle, el suelo está lleno de agujeros como este. Y no solo hay uno. También por esa zona de allí he visto varios. Aquí hay otro. Caes al agua, ¿eh? Es como si fuera un videojuego. Aquí hay unas escaleras que conducen a la parte subterránea. Están llenas de polvo, piedras. Se nota que nadie baja por aquí en muchos años. Y no hay ningún tipo de soporte para poder apoyarme, así que voy a bajar, pero con muchísimo cuidado. Casi me resbalo. Aquí las escaleras se están inclinando un poco. Esto parece que eran unos depósitos, una especie de calderas. La maquinaria llegaba hasta abajo y ahí estaban unidas a unos condensadores que recogían el vapor de agua de la turbina. Se volvía a transformar el vapor de agua en líquido para volverlo a reintroducir a las turbinas. Y luego el agua, los residuos de una central térmica son altamente contaminantes. Tenemos que tener en cuenta que en esta central no hubo un plan medioambiental posterior ni durante la central, ni durante el funcionamiento. He levantado mucho polvo y no sé qué es. Es un polvo que inunda los pulmones, podría decirlo, porque incluso huele como a metal. Me voy de aquí. Ay. Uf. Necesito un poco de agua, ¿eh? Se me ha quedado la boca súper seca. Mucho mejor. No tengo ninguna intención de volver a bajar por alguno de los agujeros que he visto en esta planta. Lo que sí voy a hacer es subir por estas escaleras. Son metálicas, tienen la barandilla doblada, pero
parecen seguras. Y digo parecen porque por aquí no hay barandilla. Y por aquí tampoco. Cada espacio que descubro, cada rincón, es más y más y más espectacular. Aquí puedo ver los medidores de presión. Y esto es un cartel luminoso. Desde aquí se ve perfectamente que dentro tenía unas bombillas. Y supongo que sería para avisar al personal de esta planta con un cartel luminoso, lo cual me lleva a pensar que aquí el ruido era muy alto. La manera más efectiva de comunicarse era mediante señales luminosas como esta. Los letreros se encendían en función de las necesidades de comunicación en el interior de la fábrica. Debajo de estos había una pequeña cabina para aislarse del ruido, donde se encontraba una línea interna de teléfono. La central térmica tenía varios grupos funcionando con un ruido que realmente se oiría a bastante distancia y la vida era totalmente diferente, es decir, ruido, humo, contaminación, gente, tráfico, nada que ver con lo que se puede ver hoy en día. Era una nave con un ruido constante, pero una nave cuidada, que la veías y con esas baldosas azules y parecía que era como, estabas como en un hospital, tremendamente limpia. Estoy en un punto intermedio, una especie de pasaje entre una nave y otra. Esto son armarios. Tienen el tamaño de unas taquillas. De hecho, creo que esto es ropa. Parece un chaleco. Esto es como una especie de herramienta. Igual estaba dentro de alguna taquilla. Y quedan botas. Supongo que este sería el lugar donde los operarios, los empleados se cambiaban antes y después de entrar a trabajar, intuyo. Y esto es el baño. Y aquí hay unas letrinas. Y aquí seguramente estaban las duchas. Imaginad salir de aquí, de trabajar en un ambiente a muchos grados centígrados, sudando. Supongo que la ducha la tomarían con muchísimas ganas los trabajadores. Había unos baños, unas duchas, salíamos negros como mineros, porque claro, aquí todo estaba lleno de polvo del carbón que se había quemado durante muchos años y salíamos que a veces no nos conocíamos unos a otros porque íbamos tiznados, ¿no? El 99% del trabajo se realizaba en cualquier momento en las calderas. Aquí tenías un inconveniente muy grande, que tú estabas, por ejemplo, en las fiestas del pueblo, y estabas en los toros, en la vela, donde fuera, y te venían a buscar para venir a trabajar, y tenías que venir a trabajar. La 1, las 2, las 3 de la mañana, porque además aquí había las calderas, cuando se dice que se pinchaban, que tenían una fuga de agua, se había reventado un tubo, cambiabas el tubo que fuera, lo soldabas o lo que fuera, y otras 2 o 3 horas hasta que era toda noche, estar aquí toda noche trabajando.
Los baños daban también a parar a este lado de la planta. Menuda perspectiva desde aquí. Esta es la primera planta de la zona que hemos visto nada más entrar a la central, la zona de calderas. En esta parte de aquí debo llevar un cuidado extremo porque está llena de agujeros. Puede haber fácilmente 10 metros de caída. Probablemente el espacio que he explorado más peligroso, más arriesgado, pero si caminamos con firmeza y miramos por donde vamos pisando, no tiene por qué ocurrir nada. Pero claro, impresiona, lógicamente. Merece la pena subir hasta aquí porque puedo ver perfectamente las tuberías de las calderas. Entiendo que aquí se calentaría el agua a muchísima temperatura, se produciría el vapor que luego alimentaría a las turbinas que están en el otro ala. El carbón entra en la caldera, se quema y ese calienta el vapor de agua que circula en la propia caldera a través de un serpentín. Ese serpentín, con ese vapor de agua, se mete en una turbina, que es lo que hace mover el generador que produce electricidad. Las calderas tenían kilómetros de tubos en su interior. Por ellos pasaba el vapor de agua a presión que llegaba a las turbinas y producía su movimiento. En esta parte hay una especie de montículos de carbón. De hecho, ahí arriba hay unas llaves de las tolvas. Se abrían y aquí, justo donde estoy pisando, caían toneladas de carbón. Imaginaos el estruendo, toneladas de roca aquí cayendo. ¡Fua! Voy a seguir por aquella zona. Otra escalera. Es la única que he visto que conduce a la planta de arriba. Aquí no queda absolutamente nada y parece más bien una zona de paso. Hay otra escalera mucho más estrecha que la anterior. Aquí ya empieza a haber una altura bastante considerable. Esta es una zona como aguardillada, hecha de ladrillo y hormigón, que separa, aquí es donde mejor se ven las dos naves, y por aquí está la zona de las turbinas. Y este es el tejado. No imaginaba que pudiera llegar al mismísimo techo de la central, pero aquí estoy. Se ven perfectamente las tejas y ahí las chimeneas. Creo que esta parte de aquí es la zona más alta hasta donde voy a poder llegar, porque aquí antes había una barandilla, pero acaba justo aquí. Hay unos 15 metros fácilmente entre este suelo y aquel. La central térmica de Aliaga fue una obra monumental
Se pretendía crear la central térmica más importante de toda España y eso requería pues, construir unas calderas y unas salidas, unas chimeneas bastante grandes, ¿no? La nave central de la central térmica tendría pues, seguramente más de 70 metros y luego las otras naves laterales también una altura considerable, 40-50 por lo menos. Para la época y el lugar, la verdad es que, como decía, fue una obra bastante mastodóntica. Estoy sintiendo además el aire que entra por las ventanas, no hay cristales. No suelo ponerme nervioso en este tipo de situaciones y tampoco tengo vértigo, pero tengo que confesar que sí, que aquí estoy bastante nervioso. 100 pulsaciones. Igual no es el mejor sitio para quedarnos. Vámonos de aquí. Desde esta parte de aquí es de donde puedo ver mejor la diferencia de altura de los tres edificios, la zona de calderas, la de las turbinas, y justo aquí es el edificio de menor altura, pero entiendo que igual de importante. A ver qué hay dentro. Está todo lleno de canales que parece que se distribuyen por diferentes estancias. Entiendo yo que estos canales llevarían agua, pero que no servirían precisamente para lavar la ropa, claro. Esto que parece un lavadero no es un lavadero. Esto es la zona donde se distribuían los cables que mediante túneles pasaban a la subestación para que posteriormente se repartieran en las distintas líneas eléctricas de evacuación. La central térmica de Aliaga fue la de mayor producción eléctrica de España durante varios años. Es que se fue ampliando continuamente. Se exportó a Países Bajos, se exportó a Francia, se exportó energía eléctrica incluso fuera de España. Esta sala, especialmente el suelo, está lleno de restos como parecen circuitos eléctricos, ¿no? Junto a lo que parecen restos de esa máquina eléctrica están estos anclajes y hay unos cuantos. Esta era la sala de mandos, desde donde se distribuía la electricidad producida hasta la subestación. Durante su periodo de máxima producción, llegó a los 280 millones de kilovatios hora. Así que la producción estaba en aquella zona, pero aquí se tomaban decisiones importantes. Era como el cerebro de la central. Estoy viendo aquí un montón de papeles en el suelo. Escritos a mano. Producción 600.000 kilovatios. Y detrás la fecha, 1 de enero de 1971. Y supongo que era pues algo así como las fichas de control que utilizarían los trabajadores de esta planta para saber exactamente en qué punto estaba la producción. Pensábamos que el carbón era importante, pero aquí las cuentas y la electricidad que se distribuía era fundamental para la rentabilidad de la empresa. Creo que lo hemos visto ya todo por aquí. ¿Bajamos? Veo justo hacia allí un edificio que puede ser interesante, así que me voy a acercar. ¿Qué sería este edificio?
aquí dentro no queda absolutamente nada. Pero justo al lado veo un montón de maderas. Eso era una torre de refrigeración que lo podemos asemejar a un radiador de un coche, pero a lo bestia, grandísimo. Pues como el agua que estaba en el pantano tenía que entrar a refrigeración todas las máquinas y tenía que entrar en una temperatura fría o fresca, llegado el verano, el agua del pantano se calentaba mucho. El embalse actuaba de foco frío en las dos primeras calderas, pero se vio que fue insuficiente para poder refrigerar las 3 turbinas que hubo instaladas en el 58 y el poder calorífico que tenía la central, con lo cual por eso en el 64 se instalaron las torres de refrigeración. Pues es una pena que ya no quede nada de aquel gran edificio de refrigeración. Veo un edificio aquí, pequeño, más nuevo. ¿Qué será esto? Este edificio era la carpintería. En los últimos años se usó como vestuario para los últimos empleados, que se encargaron, entre otras cosas, del desmantelamiento de la central. Tienen el nombre de los trabajadores. Cada trabajador tenía su taquilla. Sí me vienen a la mente, después de haber explorado toda la central, muchas cosas. Y entre ellas me invade un profundo sentimiento de pena, de tristeza por ver que todo esto cayó en el olvido y cerró. Pero supongo que para los trabajadores, los dueños de estas taquillas, cerrar esta etapa y enterrar todos esos recuerdos tuvo que ser muy duro. La central térmica de Aliaga dejó de producir alrededor de 1980 y paulatinamente disminuyó su producción hasta su cierre definitivo en 1982. Las constantes averías, la falta de capacidad de la central para producir más o de ser ampliada y la falta de carbón de las minas provocó que no fuera rentable y entonces ocasionó su cierre. Se recibió con mucha pena, porque claro, la gente que estaba trabajando allí la destinaron o trasladaron a otros sitios. A ver la central no baja. Hoy estoy aquí y hacía años que no estaba aquí dentro. Después de cerrada está una vez. Antes, cuando estaba ahí en la esquina, casi me saltaba las lágrimas. Para mí, la central pues es parte de la historia de mi familia. No seríamos quienes somos si mi abuelo no hubiera venido aquí a trabajar. No tendríamos las amistades que tenemos los hermanos que tenemos, por así decir, si no fuera por la central. Yo creo que es la parte más importante de mi vida. Si todo fuera bien, nos gustaría que esto se quedara como un edificio de interés cultural, ¿vale? Que esto se pudiera no volver a como estaba, porque se desmanteló y había mucho material aquí dentro, pero sí que se quedara como un museo, un sitio de exposiciones, para que se quede la historia de Aliaga, ¿vale? Que la gente está muy unida a esta central. La Aliaga tiene mucha historia arraigada a la central, todos sus barrios y Aliaga en el pueblo también, claro. Pues ojalá que ese proyecto de segunda vida se impulse con la misma energía que se creó durante años en esta central. Julián trabajó en la central térmica de Aliaga y allí desarrolló el oficio de pintor que heredó muy joven de su padre, una profesión que le permitió dejar huella. El nombre del edificio que él mismo pintó sigue luciendo espléndido en su fachada. Hoy vuelve para recordar qué significó esta imponente fábrica. Julián, Diga.
el pintor de la central térmica de Aliaga. Es un placer conocerle. Pues muy bien. Bueno, me han dicho que usted se encargó de pintar eso que pone ahí, central térmica de Aliaga, esas letras, ¿es cierto? Cierto. Además, el técnico, que era el que montó la central, me dio medidas falsas, tuve que medirlo yo, porque digo, si me pongo a empezar, me hubiera quedado central térmica sin Aliaga, porque no cabía. Pues menos mal que está usted. Tuve que rectificarlo. Te puedo decir que estuve viviendo y trabajando aquí en la central desde 1955 hasta 1982, en que se cerró. También trabajaba en el taller de Santa Bárbara, pintando camiones. Mi trabajo era las casas de la empresa, los camiones y la central. Pues tenía faena, ¿eh? Muchísimo. Son muchas paredes, son muchos metros cuadrados. Yo he estado hoy ahí dentro. Y toda la maquinaria. ¿Las chimeneas también, Todo, hasta arriba? todo, por dentro y por fuera. ¿Cómo llegaban hasta arriba? Pues nos ponían unos andamios que podían subir con elevadores. Por dentro nos quedamos una noche, uno de los 3 cintas que nos bajaban se quedó agarrada y allí pasamos medianoche. ¿Dentro de la chimenea? ¡Qué miedo!, ¿no? Pero esos son varias decenas de metros hacia abajo. Claro. Julián, ¿qué es lo que siente cuando mira esta central Pues no ahora? sé, siento nostalgia y siento como aquellos recuerdos que me trae de una central tan hermosa. Lo vimos en todo su esplendor, contribuimos a su montaje, a mantenerla preciosa, y la maquinaria por dentro, que lo teníamos todo perfecto. Ustedes, cuando les dijeron que la actividad cesaba, que esto se venía abajo, Buah, ¿cómo fue pues aquello? nos quedamos amargados del todo. Primero se cerraron las minas, el carbón ya lo traían de Utrillas, de Escucha y de la Tierra Baja. Y claro, los mineros de aquí ya desaparecieron. Y todo aquello fue cayendo, en el barrio que estábamos 700, pues llegaríamos a quedar 200. Muy después, cuando prácticamente se cerró la empresa, y me compré una casica y he vivido siempre. Y luego, cuando se cerró la empresa, estuve 20 años en Zaragoza, del 82 que se cerró hasta el 2000, 18 años. Los mejores años de su vida aquí. Sí, con ventajas. Me alegro de haber hablado con usted y que me haya contado cómo fueron esos años tan bonitos en la central. Ha sido un placer. Pues yo me alegro mucho de conocer a Adrián. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. La central térmica de Aliaga, un edificio casi hipnótico con solo mirarlo. Este lugar llegó a ser referente a nivel internacional, pero también su energía movió muchas cosas. Estoy pensando en la luz de esas pequeñas viviendas familiares, en electrodomésticos y, por supuesto, en gran maquinaria industrial, y todo ello a miles de kilómetros de esta comarca. Y como la energía no se destruye, sino que se transforma, estoy seguro de que este edificio algún día se transformará en algo tan grande como las historias que encierran estas gigantescas paredes. Nos vemos en el próximo lugar olvidado. Esto es Aragón Urbex.